Iglesia, buenos días. Les invito para que se sienten. Qué bueno poder estar compartiendo hoy la palabra del Señor de nuevo con todos ustedes, mis hermanos. Es un privilegio, de verdad, poder estar reunidos en el nombre que es sobre todo nombre. Y les invito a que me acompañen a través de la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, yo le dije a mi hijo que leyera solamente del 1 al 6, pero la verdad es que vamos a estar estudiando la palabra del Señor, el capítulo 15, del 1 al 27. Vale. ¿Contentos o está muy largo? Amén. Amén. Ah, bueno. Pero no escuché a toda la iglesia. ¿Eh? ¿Cómo no vamos a estar contentos con la palabra del Señor? Si esa es la que nos instruye, esa es la que hace que nosotros crezcamos bien, ¿sí? Esa es la que nos fortalece. Amén. Dice entonces la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Amén, Jesús. ¿Y a quién les está hablando? A los discípulos, claro, porque hacía falta muy poco tiempo para que Él fuese crucificado. Entonces, el apóstol Juan nos muestra aquí un momento de intimidad de Jesús con sus discípulos. Y si ya hemos leído nosotros Juan en los capítulos del 1 al 12, vemos que es un transcurrir de un tiempo en el cual la religión ataca a Jesús, ¿sí? Pero del 13 en adelante es un tiempo en el que Jesús dispone para abrazar a sus discípulos antes de que Él salga de la tierra, ¿sí? Entonces, mire qué tan bonito lo que dice aquí. Y ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea que la palabra que hace nosotros nos limpia, ¿eh? Dice el 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿sí? Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿sí? Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer
todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí, también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiarán sin causa. Y dice el 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, amadísimo Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, papá, por este día, Señor, un día de bendición que tú has hecho para tu casa, Señor, para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada vida, Señor, por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada joven, por cada niño, Señor. Te doy gracias, papá, porque tú eres un Dios de bendición, Señor, y es un día, Señor, en el cual tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, para conocer de tu palabra, Señor, para conocer de lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre amado. Y que toda la gloria y que toda la honra sean solo para ti, amadísimo Rey. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces mire qué tan especial este versículo 15, que nos enfatiza mucho en permanecer en Él, ¿sí? En permanecer en su palabra, y casi que empieza con el permanecer y termina. Y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio, ¿sí? O sea que es vital en que esa permanencia sea una permanencia ¿qué? Continua. Si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, necesitamos ¿qué? Conocer de su voluntad. Y solamente lo vamos a conocer a través de su palabra, a través de permanecer en ella, ¿sí? En esta parte de la conversación de Jesús con sus discípulos vamos a detectar 7 u 8 aspectos de los cuales tocaremos hoy, que casi serían 8 notas que distinguirían a aquellas personas que nos decimos ser verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Jesús, ¿sí? Entonces mire lo que nos dice la palabra del Señor en Juan 15 del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda, ¿sí? Para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿sí? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto, como la rama no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, ¿sí? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema.
Entonces, ¿qué podemos resaltar en este primer fragmento de la palabra del Señor de Juan 15, 5, 1 al 6? Nos dice que los verdaderos cristianos debemos dar fruto, ¿sí? Debemos dar fruto. Si nosotros no damos fruto, es porque ¿qué? Si una rama no da fruto es porque ¿qué? ¿Qué pasa en esa rama? Está muerta. Está muerta. No está en la vid. ¿Sí? Porque si una rama no da fruto es porque no se está alimentando. Es como cuando, recuerden las mujeres cuando tienen a su bebé, ¿sí? Ustedes son la vid, ¿sí? De ese bebé. Para que ese bebé pueda desarrollarse, ¿sí? Ya lo hemos comentado acá, el bebé debe estar conectado a la mujer casi que las 24 horas alimentándose, ¿sí? Recibiendo de ese alimento, recibiendo de esa sábila, de esa savia, para que crezca bien, para que crezca ¿qué? Fortalecido, ¿cierto? Y no solamente eso, ese alimento, el cuidado, ¿sí? El cuidado. Y ahora yo allí, cuando estábamos en la última alabanza, yo recordaba primero el apóstol Juan, que era un hombre que sabía que Jesús le amaba a él, ¿sí? Y él se apropiaba de ese amor, y en esos últimos momentos de estar con Jesús, Juan se recostaba en Jesús, ¿sí? Y para él era un momento muy especial. Pero también me recordaba de mi hijo mayor, ¿sí? Y veía esa confianza de él, de pequeño y aún de grande, él nunca dejó de hacer eso, de estar y recostarse, y donde pudiéramos estar los dos, él se recostaba y él se dormía aún sobre mi pecho. ¿Sí ve? ¿Sí? No es que todos los hijos tengan que recostarse y estar en esa relación tan íntima. Eso no demuestra el amor, ¿sí? Eso no demuestra el amor, porque entonces, y Juanjo entonces que no lo hace, que no me ama. ¿Sí ve? Pero, ¿sí? Pero eso demuestra la honra, demuestra la confianza, ¿sí? Demuestra el que Él es mi hijo y que yo soy su padre, y que Él ha permanecido en mí y que yo he permanecido en Él, y que hay una relación familiar. El que nosotros podamos estar hoy aquí, que permanezcamos nosotros juntos, recibiendo de su palabra, recibiendo de la familiaridad, ¿sí? Del domingo, que qué rico que fuesen otros días a la semana, qué rico que esto también ocurriese en oración, ¿sí? Porque va a haber más familiaridad, nos vamos a confraternizar mucho más, ¿sí? Nos vamos a conocer mucho más, vamos a sentir más el abrazo de nosotros juntos con Dios, y va a haber una mayor familiaridad, que es a lo que nos llama el Señor. Vamos a poder expresar mucho más el amor entre todos. Entonces, mire qué tan especial ese tiempo en el cual el apóstol Juan, que me llegaba a mí esos momentos en la última visita de mi hijo, en la penúltima visita de mi hijo acá antes de casarse, de que inclusive por ahí hay una foto de él reposando sobre mi pecho y dormido, cansado. Y eso es creer del amor, eso es creer de que nosotros hemos hecho que las cosas bien en nuestros hijos, ¿sí? En que les hemos enseñado y ellos nos han respondido de igual manera, ¿cierto? Entonces han crecido bien. ¿Por qué? Porque han estado ahí, han estado
creciendo con una buena ¿qué? ¿Con una buena qué? Con una buena enseñanza a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, los verdaderos cristianos dan fruto. Lo que califica a una persona como un verdadero cristiano es que mantiene una relación personal con Jesús, ¿sí? No es el que practica determinados ritos, ¿sí? No somos los que venimos cada 8 días a una iglesia cristiana. No es aquel que tiene aquel que tiene una relación directa con Jesús. Esto no es solamente, mis hermanos, del día domingo. No es solamente el día domingo, créalo. Y eso solamente lo sabemos nosotros en intimidad con el Señor, si estamos siendo de verdad hijos, si estamos siendo de verdad verdaderos creyentes, o si estamos haciendo las cosas como a Dios no le agrada. ¿Sí? Amén. No es aquel que hizo una vez una oración de fe, que salió delante e hizo una oración de fe y ya quedó. Perdónenme, mis hermanos, pero eso no le garantiza a una persona que sea un nuevo creyente, el que haga una oración de fe. ¿Sí? No lo garantiza. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo enseña. Si permanece, si esa persona permanece en él, si permanece en esa alimentación diaria junto con él, ¿sí? Es aquella persona que sabe que la salvación no es por nuestros méritos, ¿sí? Ni por lo que hagamos, ni cómo nos manejemos, ¿sí? No es eso. Cuando nosotros recibimos de la salvación, ¿sí? Que es por gracia y por la fe en nuestro amado Jesús, eso nos lleva a que nosotros vayamos siendo encaminados, ¿sí? A que nuestro diario vivir sea un caminar diferente, ¿cierto? Pero va a ser un caminar que va a ser tortuoso, que va a ser complicadito y que vamos a pecar, pero que vamos a seguir siendo limpiados y vamos a seguir siendo, como dice su palabra, vamos a ser podados en la medida que permanezcamos en la vid. ¿Sí? Amén. Y ahora nos tocará un poquito más sobre esto. Amén. Pero ¿y a qué fruto se refiere Jesús? Nosotros lo hablamos una vez y yo lo hablé una vez aquí, a través de la palabra del Señor. ¿Sí? El fruto que se refiere Jesús es ese fruto que se manifiesta en nuestro carácter. ¿Sí? Es el fruto que se manifiesta en nuestro carácter. Y después de aquella vez de que estudiamos de qué fruto, de qué se trataba ese fruto, y sabiendo nosotros hoy de que la vid es Jesús, entonces yo no creo que haya mucho que explicar sobre qué fruto se está hablando, ¿cierto? Porque ya lo aprendimos, ¿no? Pero hoy lo vamos a recordar también, ¿no? El fruto que se refiere Jesús es el que se manifiesta en el carácter y se deriva de estar unidos a Jesús, ¿sí? Cuando nosotros recibimos de Jesús, recibimos también ¿de qué? De su identidad, de ese ADN, ¿sí? Cuando cuando mi esposa concibe a su hijo, ¿qué ADN recibe él? El ADN de los dos, ¿cierto? De ambos, ¿cierto? Y así permite que ese bebé vaya creciendo y vaya creciendo con unas particularidades y que la gente empieza a preguntarse, ay, tan parecido a ella, ay, tan parecido, pero cierto, pero hablan de la parte exterior, ¿cierto? Pero junto con esa parte exterior, luego se van manifestando cosas interiores, ¿sí? Que dice, ese como anda, ese como
cómo habla, o ese cómo se expresa, o ese lo parecido al papá, ¿sí? No solamente exteriormente, sino interiormente. Igual nosotros, cuando recibimos el ADN de Jesús, nuestro carácter es impactado, ¿sí? ¿Y es impactado qué? ¿De forma positiva o de forma negativa? Positiva, porque si viene de parte del Señor, ¿qué negativo va a haber? No va a haber nada, ¿sí? Entonces el carácter es impactado, pero ¿a qué se refiere el carácter? Al conjunto de cualidades internas que definen cómo es una persona en su manera de pensar, de sentir y de actuar. Es lo que forma la manera de responder ante las situaciones, especialmente en momentos difíciles. ¿Sí o no? Entonces, en la medida en que nosotros estemos conectados, ¿sí? Conectados a la palabra, ¿sí? Porque la palabra es la que nos da luz, no solo a nuestro caminar, sino que enciende nuestra mente. Y en ese momento complicado que se nos presenta, la palabra nos dice esto y nos direcciona. Tenía yo una conversación esta semana con un hombre y hablábamos del ataque al cual nosotros como hombres y como sacerdotes en el hogar estamos expuestos, ¿sí? Y es a la carne, ¿sí o no? Entonces, hablábamos de qué pasaría si nos sucediera esto, y bueno, ya sabemos entonces yo le diría, hermano, en ese momento hay que correr, porque no podemos luchar contra ello. Contra la carne no podemos luchar, ¿sí? La palabra del Señor nos dice, corra, porque si usted se hace fuerte y quiere sentirse el guapito, crea lo que tiene la batalla perdida. Pero también le decía, en la medida en que nosotros estemos llenos de la palabra del Señor, ¿sí? Estemos permaneciendo en la palabra, estemos creciendo espiritualmente, esos momentos de lucha con la carne no van a ser tan complicados para nosotros, porque vamos a estar espiritualmente enfrentando una situación de esas. Pero no solo para nosotros los hombres, sino también para las mujeres, porque a nosotros no solamente nos ataca la carne, a las mujeres también. Hay que corra, porque, ¿sí? Entonces, nos dice que el carácter es lo que forma tu manera de responder a estas situaciones. ¿De qué estamos nosotros llenos en esos momentos de dificultad, en esos momentos tan complicados que se nos presentan? Ahí es donde nuestro carácter, ¿sí?, sale a relucir. El fruto que da un verdadero cristiano se manifiesta en su carácter, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas 5:16? Si alguien lo encuentra primero. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 16, ¿qué nos dice? Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Sigue hasta el 18, hijo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Amén. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad,
impureza, sensualidad y todas las que ya hemos conocido, ¿no? Envidias, borracheras. Estas cosas son ¿qué? Guiadas en la carne. Estas cosas no las deberíamos de nosotros de presentar los que andamos en el Espíritu. ¿Sí? Pero ojo, mis hermanos, que nos tocan. Que nos tocan. ¿Sí? Pero qué tan importante entender que estas cosas nos pueden tocar, pero no pueden pasar en nosotros sistemáticamente. No pueden estar en que nosotros las estemos practicando, porque eso es algo diferente. Porque ya no estamos en el espíritu, sino en la carne. Si usted alguna de estas cosas que dicen, en las cuales nos dice que andemos por el espíritu y no cumplamos los deseos de la carne, ¿sí? Porque nuestra carne desea otras cosas, pero nuestro espíritu desea otras, ¿sí? Y volvemos a la guerra entre la carne y el espíritu, ¿sí? Por eso es que necesitamos estar muy bien alimentados espiritualmente, para que estas cosas no se vuelvan repetitivas en nosotros. ¿Sí? Amén. Así es. Pablo hace una diferencia enorme en aquellas personas que sí son verdaderamente creyentes y en aquellas personas que no lo son. Y son los frutos los que lo definen como tal. ¿Sí? Amén. 2. Aquellos que siguen a Jesús serán escuchados por Dios. Juan 15:7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, se os será hecho. Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Sí? Este versículo se suele interpretar muy mal y creemos que este es como una tarjeta de crédito que tenemos a disposición para nosotros. ¿Sí? ¿Cierto? Pidan y no hagan sino pedir, que todo lo que pidan en el nombre de Jesús les será hecho. Amén. Y un día yo escuché una predicación de un pastor de Colombia y eso decía, que nosotros tenemos una tarjeta de crédito a nuestro nombre porque somos hijos del Señor y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. No, pues qué belleza. Qué bueno que fuese así. Dice, si permanecéis en mí. ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan en el capítulo 13 del 49-50? Debería de ser así, ¿no? Pues estoy equivocado. 13, espérate. Me perdí. Cuando estamos conectados con el Señor, cuando tenemos las prioridades del Señor, cuando tenemos el enfoque del Señor y cuando tenemos la visión del Señor, no vamos a pedir, perdóneme la palabra, bobadas, no vamos a pedir estupideces. ¿Sí? Solo pensaremos en el reino, solo pensaremos en su reino, no en nuestro reino. ¿Sí? Entonces es allí cuando no hay nada que podamos pedir a Dios que esté alineado con su voluntad y que vayamos a recibir una respuesta negativa de su Padre. Entonces cuando vamos a pedirle al Señor y estamos alineados con su palabra, mis hermanos, Él no va a dar un no
a nuestra oración, pero solamente cuando estemos alineados con su reino. ¿Sí ve? Qué diferente. Entonces, todo lo que pidamos al Señor, conforme sea su preciosa voluntad, va a ser una realidad. ¿Sí? Que no va a ser así pida y de una llegue, no. En el tiempo del Señor, en la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor. Amén. Los seguidores de Jesús se caracterizan porque su alegría y su gozo les es cumplido. ¿Sí? Cumplido lo podemos tomar también como consumado, como un gozo consumado, un gozo perfecto. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Juan 15, del 8 al 11? En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Amén. Y cuando nosotros hablamos de gozo, no hablamos de ese gozo que nos trae las cosas materiales a nuestra vida, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que ese gozo nos trae solo las cosas materiales, y no. Créase que cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, estaba en una situación, estaba en sus últimas, y aún eso le llenaba a él de gozo. ¿Por qué? Porque sabía que después de dar su muerte por su vida por nosotros, ¿sí? El Señor, ¿qué iba a hacer después de ello? Que era lo que él más quería, ¿sí? Quería volver al Padre, ¿sí? E iba a ser exaltado hasta lo sumo, ¿sí? Entonces ese era el gozo tan especial que sentía Jesús aún en esos momentos y en esa situación de muerte. Ese es el verdadero gozo de que nosotros debemos tener. Ese es el verdadero gozo, el cual debe ser perfecto y consumado en nuestras vidas. Ese es el gozo que me llena a mí al ver cuando un hermano está pasando por una situación bonita, que se le dan las cosas. Es ese gozo que nos debe llevar a nosotros cuando el hermano crece espiritualmente, cuando coloca su vida, cuando coloca su tiempo, cuando coloca todo lo que le ha dado Dios al servicio de la casa. Ese es el verdadero gozo. ¿Sí? Eso es, mis hermanos. Eso lo sintió Jesús. Y eso es lo que cuando nosotros estamos permaneciendo en Él y estamos conectados en Él, nosotros también debemos sentir, gozarnos en ello. Y la palabra en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, ¿estad qué? Siempre gozosos, siempre. ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Así es. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Qué bendición, ¿no? Sentir un gozo como tal. Y ese es el gozo que a nosotros nos debe llevar a sentir la esperanza que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Y que la esperanza
en el Señor son nuevas todos los días. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:12. Yo se los busco, que ya llegué. Dice, Romanos en el capítulo 12, en el versículo 12 dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Amén. Amén. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Bendito el Señor. Los verdaderos seguidores de Jesús se aman los unos a los otros. Ese es el énfasis de este mes, ¿no? Ya terminamos, ¿cierto? Y ya, adiós el amor. No. ¿Sabe que este es un mandato del Señor? Y no es de que ámesen si quieren, no. Es un mandato del Señor. O sea que lo tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Esto es no como el chavo, sí quiero, no quiero. No. No, es que yo quiero más a aquel porque tengo más afinidad con él, ¿cierto? Como que hemos confraternizado mejor con aquel. Es que aquel es muy callado. Mis hermanos, todos somos hermanos. ¿Sí? Todos somos hermanos. No, es que aquella hora como, es que... ¿Sí? Y eso pasa en la casa, eso pasa. Entonces, el amarnos es eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. ¿Por qué? Porque debemos permanecer eternamente en Él. Debemos recibir eternamente en Él. En lo que el Señor disponga de nuestro tiempo aquí en la tierra, nosotros debemos permanecer en Él. ¿Sí? Porque si un día dejamos de permanecer en Él, créase que nos vamos a extraviar y vamos a abrir puertas para que el diablo entre y tome cuenta de su vida, y no solo de su vida, de su casa. No solo de su casa, de sus hijos. Y después decimos, ¿qué pasó? Amén. Dice Juan 15, del 12 al 15. Capítulo 15, del 12 al 15 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Sí? Ustedes, dejémoslo ahí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Del 12 al 15. Amén. Y leamos de una vez Juan en el capítulo 13, que yo lo tengo aquí atrásito, 13, del 34 al 35. Dice, capítulo 13, 34, 35, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En esto se conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El mandato de Jesús con respecto al amor introdujo un parámetro distinto y novedoso por dos razones. Uno, porque es un amor sacrificado como Él lo hizo por nosotros. Es un amor sacrificado. Y dos, es un amor producido a través del nuevo pacto, mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Dice la palabra en Jeremías 31 al 34. Jeremías está después de Isaías.
Isaías, Jeremías 31, del 31 al 34, dice. Sí, si lo tiene, léalo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Así es. Y Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué más es? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y de quién nos está hablando ahí la palabra del Señor? Ujú. Pero también nos estaría hablando de Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo en nosotros. Ese es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Así es. Los verdaderos discípulos de Jesús son considerados amigos. Y lo leíamos ahora en Juan, en el capítulo 15, del 14 al 15. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Sí? Porque es que muchas veces creemos que a los amigos hay que pasarles todas. Y créase que el mejor amigo es el que le dice a usted cuando está orando mal. Y cuando nosotros estamos conectados al amigo, al que nos está llamando hoy amigo, ese a través de su palabra nos está diciendo qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Él ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Y nos da su palabra de verdad para que en esos momentos en los cuales nosotros, ¿sí?, decimos que contamos con un amigo y nos las va a pasar todas, nos dice, venga, ahí está orando mal. Y el Espíritu Santo está ahí y te está diciendo que qué cosas no estás haciendo bien. Un día que el Señor me permitió ir donde un amigo, era muy buen amigo mío, a darle un consejo, el hombre en el mundo, y me decía, Heimitar, pero es que mire mi vida como está, tengo mis 2 hijos, tengo 3 hijos y 2 están en la cárcel. Entonces, mi hermano, te tiene que dar el paso de fe. Mire donde me sacó a mí el Señor. ¿Sí? No todo ha ido a perfección, pero Él ha hecho cosas muy hermosas en mi vida. Y Él me dijo, yo las he visto. Y entonces, ¿qué le pasa pues, hermano? Tome, venga hermano, aquí me ha mandado el Señor a que le hable. ¿Sí? Esta es una oportunidad para que usted cambie. Esa es la labor de nosotros, los amigos, ¿sí? De que vayamos y llevemos de la palabra del Señor a aquellos amigos que están en momentos de complicados en su vida, ¿sí? Y no adherirnos a ellos, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que nosotros
que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Sí? Y Él no nos llama ya siervos, sino que nos llama amigos. Porque hacemos lo que Él nos ha mandado. Los seguidores de Jesús tienen además otro privilegio enorme. Aparte de que gracias a la acción del Espíritu Santo damos fruto, que somos escuchados por Dios, que tenemos y experimentamos un gozo que no es como ese gozo que el mundo ofrece, que somos considerados amigos del Señor, también hemos sido elegidos por Dios. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en Juan 15, 16, 17? Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mande y que se amen los unos a los otros. ¿Sí? Nosotros no le escogimos a Él, ¿sí? Sino que Él nos escogió a nosotros. ¿Sí? Él nos sacó, Él casi que nos arrastró del mundo en el cual nos encontrábamos nosotros. Que nosotros por nuestros propios medios, en nosotros no estaba esa decisión de salir del mundo. Porque por su inmensa misericordia Él lo hizo. ¿Sí? Nosotros éramos los perdidos. El Señor no era el perdido, éramos nosotros. ¿Sí? La oveja no volvió, cuando se salió del rebaño, no volvió al rebaño. Ella no volvió al rebaño. Cuando la oveja se extravió del rebaño, el pastor, ¿qué hizo? Dejó las otras y fue por ella. Porque el pensamiento de esa oveja era irse, era extraviarse. Y por ella sola no era capaz de volver al redil, no era capaz de volver al rebaño. ¿Sí? Amén. Los seguidores verdaderos de Jesús serán aborrecidos por el mundo. Juan 15, 18, 25, ¿qué nos dice? Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dice el 20, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaran mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mis hermanos, no nos debe extrañar la persecución que hay hoy en el mundo contra la iglesia, porque siempre ha ocurrido. ¿Sí? No nos debe extrañar. Asustémonos cuando no seamos aborrecidos por el mundo, porque si no somos aborrecidos por el mundo es porque hacemos parte del mundo. No estamos haciendo nada diferente a lo que hace el mundo. ¿Por qué Jesús fue aborrecido? Porque se le metió a la casa a la religiosidad que había en ese tiempo y les acabó con el negocio que toda la religión tenía. Entonces, ¿qué hicieron? Se le metieron, se fueron contra Jesús y le levantaron todos los falsos testimonios hasta que lo llevaron a la cruz. Entonces, por eso le aborreció el mundo, a pesar de todo lo que vieron. Qué bueno que eso pasara con nosotros, ¿sí? Que el mundo nos aborrezca a nosotros por lo que escuchan y por lo que ven de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos políticos, cuántos pastores no han tratado y no han querido adherirse a la política porque en sus pensamientos y en sus corazones creen que desde allá van a cambiar todo? Pero ¿cuántos no han echado al traste su ministerio por ello? Porque es que el Señor no los mandó a eso. Mis hermanos, el Señor no los mandó a eso. El Señor nos mandó ¿a qué? A enseñar la palabra del Señor. Y ahora
Para terminar lo vamos a ver. ¿Vale? Si popularmente eres cristiano, pues hay que revisarnos cómo lo estamos viviendo. Que escribí yo aquí que no quería que se me olvidara. Ser cristiano nunca ha sido un motivo de popularidad. Y 8, los discípulos de Jesús dan testimonio. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Y qué dice? Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. El discípulo de Jesús verdadero no solo tiene un fruto que demuestra que el Espíritu Santo actúa por él, no solo es escuchado por Dios, no solo experimenta ese gozo tan hermoso de Dios en su vida, no solo va a vivir en una comunidad donde nos amamos los unos con los otros, no solo nos considera su amigo, no solo ha sido elegido por Dios para darle su salvación y con ello también enfrentar a un mundo que nos aborrece, ¿sí? Sino también que es un discípulo que da testimonio, ¿sí? Es un cristiano que da testimonio, es un creyente que da testimonio. Y para nosotros dar testimonio debemos de ser nuevas criaturas, ¿sí? Nuevas criaturas. Debemos permanecer recibiendo de esa alimentación continua de parte del Señor a través de su palabra. La misión del pueblo de Dios no está en conocer los tiempos. Miremos Hechos en el capítulo 1, ya para terminar, en el versículo 6 al 9. Si alguien lo tiene... Los Hechos de los Apóstoles 1, del 6 al 9 dice, la ascensión. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Para terminar entonces, ¿qué nos dice Hechos en el capítulo 1 del 6 al 9? Nos dice que nosotros nos hemos preocupado por cosas muy diferentes de lo que el Señor ha estipulado para la casa, ¿sí? Para su iglesia. Y si algo podemos leer aquí es que le hace la pregunta a los discípulos al Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y el Señor les contesta, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y la iglesia pasará por el arrebatamiento y el rapto. Y empezamos a temblar, empezamos a preocuparnos y empezamos a meditar internamente cuál ha sido nuestro comportamiento, si pasaré, no pasaré, se irá él o se irá ella o nos iremos todos. Y nos preocupamos por cosas que el Señor nos ha dicho, a nosotros no nos corresponde esas cosas. ¿Por qué? Porque las últimas palabras que el Señor le dijo a sus discípulos antes de ascender, las últimas palabras que estuvo sobre la tierra fueron estas. Les dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Primero en Jerusalén, luego en Judea,
y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces yo me ponía a pensar desde niño, yo vengo mirando muros y diciendo, Jesús se acerca, ¿sí? Y eso me llenaba, a mí me da temor. Yo, se acerca, ¿cómo así? Se va a acabar el mundo, ¿sí? Sí, se acerca y se acerca, pero el Señor está cerca. Amén. Está cerca. Está la última generación, son los últimos. Está muy cerca, créanlo. ¿Y cuándo? Solo lo ¿Cuándo? sabe el Padre, ni el Nos lo está diciendo. No nos preocupemos por ello. Solo vayamos a la palabra y seamos testigos de todo lo que Él ha hecho a través de ella en nuestras vidas, ¿sí? De que Él nos ha salvado y que hemos sido salvados por gracia, y de todo lo que ha hecho en su casa, a través de su vida, en su familia, en cómo le ha cambiado a usted, en cómo ha restaurado su vida, su proceder, o si no ha hecho nada en usted, ¿sí ve? O si no ha hecho nada, porque cuántos años de pronto llevamos en el conocimiento del Señor y usted, ¿qué fruto ha dado? ¿Cómo ha sido alimentado? ¿De verdad sí ha permanecido en la palabra del Señor? ¿De verdad la palabra sí le ha llevado a cambiar? A ser verdaderamente el amigo de Dios, el amigo del Señor, de verdad. ¿O nos hemos cambiado de religión? Entonces, bendito el Señor por su palabra. Es esa palabra que nos confronta. Es esa palabra que nos ha dicho hoy de que somos amigos, ¿sí? Y que como amigos debemos, ¿qué más que la palabra? Que es un espejo y nos lleva a meditar y a pensar si las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo bien, si las estamos haciendo para Él o las estamos haciendo para qué, para nuestro reino, para su reino. Gloria al Señor, porque Él dice que Él comenzó en nosotros su obra, ¿no? Y que Él mismo la perfeccionará. Él mismo. ¿Qué necesitamos nosotros? Permanecer en Él. Amén.